¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es la vida? Bienvenidos a este nuevo episodio basado en las palabras de Monseñor Fotenshin sobre la vida humana y en donde nos adentraremos a conocer estas cuestiones que cada vez menos personas se hacen. Comencemos. La vida, una cosa misteriosa que tan íntimamente está unida a los pensamientos, a las ambiciones, a los placeres y al destino de todos los mortales, la vida, que a veces parece el más grande de todos los dones, y en otras, el más pesado y triste de todos, la vida, que se introduce con un grito y se despide con un gemido, la vida. Aquello que más conocemos y que menos conocemos, ¿qué es? ¿Y dónde está? La primera respuesta obvia a esta pregunta nos la suministran los sentidos y los mismos hechos sencillos que nos rodean, y es una respuesta que por ser un verdadero lugar común, a menudo escapa a nuestra observación. La vida se halla primero que todo, asociada en la mente del pueblo a alguna clase de movimiento o actividad. Si vemos, por ejemplo, un animal que está inmóvil en el campo, empezamos a sospechar que tal vez esté muerto, es el movimiento el que nos dice que el animal está vivo. De igual manera, cuando un niño juega con la exuberancia tan común a la niñez, decimos que está lleno de vida. Ahora bien, esta tendencia de nuestra parte de atribuir vida a todo lo que es activo es solo la explicación cruda y popular de lo que en realidad es la vida. Y es que la mayoría de las descripciones científicas son apenas afirmaciones de concepciones populares, medidas y comprobadas numéricamente. La ciencia no desprecia la noción del hombre de la calle, de que la vida es actividad, solo que procura hacerla más precisa al determinar la naturaleza exacta de esa actividad. En otras palabras, establece que la vida es alguna clase de actividad inmanente. Es la agregación de la palabra inmanente a la palabra actividad, lo que distingue la vida de las cosas materiales que también están dotadas de actividad, aunque de una clase completamente diferente. Un automóvil, por ejemplo, está activo mientras se moviliza, y el motor es activo con determinadas condiciones, mangueras gasolina, cables energía, pero esta actividad es transitoria, es decir, está fuera de la cosa misma. Una piedra es activa cuando rueda montaña abajo, pero esta actividad le ha sido comunicada desde fuera. Las cosas vivas, por el contrario, están dotadas de una actividad desde dentro y no desde fuera, y cuyo efecto sigue acompañando a la misma cosa como su perfección, por ejemplo, la nutrición en los animales y el pensamiento en el hombre. Los biólogos modernos difieren en su descripción de la actividad inmanente como característica de la vida, pero en esencia todos insisten en la tendencia preponderante desde el centro de la periferia, lo cual es la actividad inmanente. Dicen que un cristal crece desde fuera por la agregación de parte a parte, mientras las partículas vivas crecen desde dentro por algún principio interior de unidad y fuente de movimiento. La materia con vida como la de un animal es diferente de la materia sin vida como el carbón. Y siempre que la materia sin vida no hace lo que puede hacer la materia con vida, esa diferencia debe tener su explicación en algo en el interior del organismo. Aún antes del perfeccionamiento de los instrumentos científicos y antes que la tradición de la ciencia nos hubiera hecho conocer los caracteres dominantes de la vida, los filósofos de todos los tiempos en la historia del mundo habían sentido vagamente la necesidad de definir la vida como una actividad desde dentro. Puede encontrarse una interesante anticipación a la ciencia biológica moderna en los escritos de Santo Tomás de Aquino, el gran filoteólogo del siglo XIII, quien después de definir la vida como actividad inmanente enuncia este principio: cuando más grande es la actividad inmanente, más alta es la vida. Esta ley es tan universal y verdadera que puede ser verificada en todas las distintas jerarquías del universo, a saber, el orden de las plantas, el orden animal, el orden humano y aún el orden angélico. Pero en el orden químico la meditación se expresará de una manera negativa. El orden químico, que comprende los diversos elementos tales como el oro,
la plata, el hierro, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y demás, no tienen vida, por la sencilla razón de que no tienen una actividad que les emane desde el interior de sí mismos. Una piedra no se moverá a menos que sea movida por algún poder desde fuera de sí misma. Miguel Ángel trabajó durante meses en su estatua de Moisés. Un día, habiendo dado el último toque, y sintiéndose satisfecho, se retiró unos pocos pasos para mirar desde cierta distancia su obra maestra. Allí estaba el gran legislador de los hebreos, fuerte, digno, majestuoso. Aún el autor se sintió lleno de orgullo, y en un arranque de entusiasmo y con tono de súplica, golpeó la base de la estatua diciendo, ¿por qué no me hablas? Pero Moisés no habló. La vida de Moisés era solo aparente. La vida viene desde dentro y todo lo que Miguel Ángel pudo darle, vino desde fuera. La vida es una actividad interna, y hasta un genio es incapaz de comunicarla a un bloque de mármol. La estatua es una obra muy hermosa, pero no hay vida en la piedra. No sucede así con la vida en la planta, porque en ella sí hay actividad inmanente. La planta tiene su boca abierta al seno de la madre naturaleza, y toma de ésta aquellos elementos necesarios a su propia existencia. No crece por la sola adición de parte a parte como una casa, sino que crece desde dentro por una expansión de sus elementos vitales. La vida de la planta obra desde el centro, la materia desde la circunferencia. El principio de vida que hay en el interior de ella es la fuente de una triple actividad que es característica de toda la vida de la planta. 1. La planta que sea, tiene el poder de generación, por medio de algún poder dinámico en su interior, ella reproduce su clase, como cada nueva primavera y cada nueva cosecha nos dan testimonio abundante, el maíz, la papa, la arveja, el frijol, el haba, etc. 2. La planta puede crecer y el poder que la hace crecer es suministrado misteriosamente desde dentro de la planta misma, como dice Jesús, contemplad los lirios del campo como crecen. 3. La vida de la planta puede nutrirse por sí misma, por medio de un principio y poder que hay en su interior, ella envía hacia afuera sus raíces, tallo y hojas que son como emisarios en busca del alimento que ella no acepta por mera agregación, sino que lo hace propio por medio de una verdadera asimilación. Y si su propia ley de crecimiento y expansión internos exigen que una piedra sea apartada de su camino, ésta será apartada, o la planta desviará sus raíces como si fuera consciente de su superioridad sobre el reino inferior en virtud de su actividad inmanente. Ascendiendo un escalón más, hacia lo alto en la escala de los seres, y aplicando el principio de, mientras más grande sea la actividad inmanente, más alta será la vida. Hay una vida más elevada, y esta vida la encontramos en un animal. La bestia tiene una vida más plena que la hierba que come, y el pájaro una vida más plena que las semillas que recoge por los campos. Y esto porque en el animal hay una doble actividad inmanente agregada a la actividad de la vida de la planta, es decir, la locomoción y la percepción. El animal, además de la actividad generadora, nutritiva y poder de crecimiento, que tiene en común con la vida vegetal, tiene un incremento de actividad inmanente. 1. El animal puede moverse por sí mismo de lugar a lugar, en busca de pastos más abundantes y mejores. Nunca es esclavo de su ambiente próximo, como la planta, que debe aceptar la luz del sol y las sombras tan restringidas como la naturaleza se las dé. 2. El animal tiene la inmanencia adicional del sentido de la percepción, puede conocer de una manera sensible las cosas que ve y oye. El perro puede conocer la voz de su amo y el pájaro conoce los cantos de la mañana de sus hermanos cuando estos van por el aire. En otras palabras, el animal puede poseer una cosa dentro de sí en una manera mucho más noble que la planta. 3. El animal puede poseer las cosas en sí mismas, no solo físicamente por asimilación, sino también mentalmente, por medio del sentido del conocimiento.
Y es en virtud de su percepción sensible de las cosas más que por su poder de moverse por sí mismo, por lo que el animal se clasifica en un puesto más alto en la escala de la actividad inmanente superior a las plantas. Es el incremento de la actividad producida desde dentro, lo que constituye la diferencia. Subiendo otro escalón en esta jerarquía de la creación, encontramos al hombre una nueva clase de inmanencia agregada a la que tiene en común tanto con la planta como con el animal, es decir, la actividad interna del pensamiento y la voluntad. El principio de vida es la fuente de una nueva clase de actividad no hallada hasta aquí en todo el reino de la creación, una actividad que, a causa de su misma superioridad, lo señala como el amo de la creación, y es el poder de pensar y de querer. 1. El hombre puede reproducir su especie, puede crecer, se puede alimentar por sí mismo, y en esto es semejante a las plantas y a los vegetales. 2. El hombre tiene también el poder de locomoción y el poder de ver, gustar, tocar, oler y oír, y en esto es como el animal. Pero ningún otro ser es como él en su capacidad de conocer y amar, de pensar y querer. En el hombre, por primera vez en la larga búsqueda de la vida perfecta, hallamos un ser que retiene en su interior los frutos de la actividad inmanente. El producto de la actividad inmanente de la planta es la semilla, y el producto de la actividad inmanente del animal es la especie, y éstas continúan su existencia aparte de su progenitor. Pero en el hombre, el fin de su actividad inmanente, que es pensar y querer, permanecen dentro de sí mismo. Yo concibo un pensamiento, por ejemplo, amor. Este pensamiento no tiene tamaño, ni peso, ni color. Nunca he visto a amor corriendo por una larga pista o sentándose a una comida. ¿De dónde ha venido la idea? Ha sido generada por la mente, así como el animal engendra su especie. Hay generación, por lo tanto, en la mente, así como hay generación en la vida de la planta o en la vida del animal, pero aquí la generación es espiritual. Y por el hecho de que su generación y fecundidad son espirituales, el producto de su generación permanece en la mente. No cae como la semilla del trébol, ni se separa de la matriz como el conejito de su madre. El embrión del animal hizo una vez parte de sus padres, pero en el curso necesario de la naturaleza nació un día, esto es, se separó de la madre. Pero en la vida intelectual, la concepción mental tiene lugar y nace un pensamiento de la mente, pero éste siempre permanece dentro de la mente y nunca se separa de ella. La inteligencia preserva de tal manera a su crío que los más grandes pensadores de todos los tiempos la han llamado la clase más alta de vida sobre la tierra. Este es el sentido que hay detrás de las palabras del salmista: la vida consiste en conocimiento. El fin del conocimiento del hombre no es este bien como en el animal, sino el bien, la verdad, la belleza, etc. Así, levantándose por encima de las cosas buenas, las cosas verdaderas y las cosas bellas, se eleva por esa misma razón, por encima de todas las cosas finitas, a una comunión con lo absoluto que es el bien, la verdad y la belleza. Lo que se dice de la inteligencia se puede decir de la voluntad. El poder que inclina al hombre a buscar fines y propósitos, que lo impele a tal y tales amores y odios, gustos y disgustos, no es solamente algo completamente fuera de él y por consiguiente algo completamente material. Las escogencias vienen de su interior. La piedra no tiene voluntad, su actividad está enteramente determinada por una ley impuesta a ella desde fuera. Por ejemplo, debe, en obediencia, servir a la ley de la gravitación, caer a la tierra cuando es dejada caer desde mi mano. De igual modo que las cosas materiales son dirigidas hacia sus fines por las leyes de la naturaleza, así también los animales son dirigidos hacia sus fines por el instinto. Hay una desesperada monotonía en el trabajo del instinto animal, por esto es por lo que el animal nunca progresa.
El pájaro nunca mejora la manera de construir su nido, ni cambia el estilo del romano para encorvar ramas que expresen la penetrante devoción del estilo gótico. Su actividad es una actividad impuesta, no libre. Pero en el hombre hay una elección libremente determinada por la persona misma. La razón destaca uno de entre los miles de blancos posibles y la voluntad escoge uno de entre muchos proyectos diferentes para llegar a ese blanco. La simple palabra gracia será siempre una refutación al determinismo, porque ella implica que algo que se ha hecho, posiblemente pudo haberse dejado de hacer. No solamente la escogencia viene desde adentro, y no del exterior como sucede con la ley de la gravitación en el caso de la materia, y como sucede en este bien sensible particular que es una extensión de pasto, por ejemplo, en el caso del animal, sino que la voluntad puede a menudo buscar su objeto en el alma misma y hallar allí reposo. El amor al deber, la búsqueda de la verdad y la persecución de ideales intelectuales, todos estos son algunos de los muchos fines inmanentes o finalidades, que prueban una vez más que el hombre tiene una actividad interna que sobrepasa en mucho a la de las criaturas inferiores y le da supremacía espiritual sobre ellas. Por esto es por lo que el hombre es el amo del universo, por esto es por lo que está en su derecho en causar las caídas de agua y sacar de ella energía eléctrica para mover toda clase de electrodomésticos, hacer de la planta su alimento sazonando cada vez un plato más exquisito, aprisionar los pájaros para deleitarse en su canto, y servir el venado en su mesa, etc. Existe una jerarquía de la vida en el universo, y la vida del hombre es más alta que cualquier otra vida, no porque él tenga poder nutritivo como la planta, ni porque tenga poder generativo como la bestia, sino porque tiene poder de pensar y querer libremente como Dios. Partiendo con una definición muy elemental de la vida como actividad, desarrollando esta a la luz de los hallazgos de la biología moderna, y finalmente, tomando la ley de que mientras más grande sea la actividad inmanente, más alta es la vida, hemos examinado los diversos órdenes de la creación desde el orden químico hasta el hombre. Habiendo encontrado que la ley se verifica en cada uno de esos órdenes, las plantas poseen una vida y están por encima de los elementos químicos y los minerales en virtud de la actividad inmanente de nutrición, del crecimiento y reproducción. Los animales disfrutan de una vida más alta que las plantas a causa de su actividad inmanente aumentada en la autolocomoción y el sentido de percepción. El hombre posee todavía una vida más alta a causa de la actividad inmanente doble del pensar y del querer. Y con todo, en ninguno de estos órdenes puede encontrarse la vida perfecta, aunque la vida se hace más perfecta a medida que ascendemos en la escala de la creación. Cada uno de estos órdenes está marcado con la imperfección a causa de que se hallan sujetos a una dependencia radical de alguna otra cosa, sea para la conservación o la continuación de su vida. La vida de la planta, por ejemplo, no podría nunca continuar sin la ayuda del aire, la luz del sol, los fosfatos y demás elementos que recibe de fuera. Además de esto, depende para la continuación de su vida de otra generación distinta de ella, y para este fin deja caer su semilla al suelo, donde una nueva planta o un nuevo árbol empieza una existencia distinta y separada. El animal de igual manera, está marcado con una imperfección doble, pues depende de seres externos no solo para el comienzo y conservación de su vida, sino también para su misma continuidad. El animal no es idealista, porque no podría nunca ejercitar su percepción sensorial a menos que haya objetos externos a él, así como nunca podría continuar su vida animal sin la ayuda de otras criaturas que le sirven de alimento. Lo que constituye una imperfección todavía más importante, es el hecho de que el animal busca siempre un bien que no es nunca un bien en sí mismo, es decir, el bien, sino únicamente este bien, un arroyito cristalino, un nuevo forraje o una presa. El fin de su conocimiento sensorial como expresión de su propio poder generativo es algo fuera de él mismo. De modo que la vida perfecta no se encuentra en el animal.
Ni tampoco está la vida perfecta en el hombre así posea la inmanencia adicional de la facultad del conocimiento y del amor, pues la misma operación de estas facultades depende de los elementos materiales suministrados por los sentidos. Cuando nacemos, nuestra mente es como un pizarrón completamente limpio, y si estuviéramos privados de los 5 sentidos, nunca podríamos conocer. Debemos ir por el mundo visible que nos rodea y entablar contacto con él por medio de la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, antes que podamos generar ideas como justicia y verdad, y antes de que amemos esas ideas como ideales. Aunque el producto de la actividad inmanente del hombre, es decir, el pensamiento, no cae de él como una semilla de la planta o la progenie del animal, sino que permanece dentro de él mismo. Sin embargo, los materiales necesarios para la elaboración de ese pensamiento los tiene que tomar de fuera. En el hombre existe una dependencia radical de las cosas externas, y entonces, si queremos encontrar la vida perfecta, tenemos que avanzar más allá del hombre. ¿Pero dónde hallar la vida perfecta? Ciertamente no tenemos derecho a prejuzgar el caso y decir que no hay vida por encima del hombre, así como una encina no tiene derecho de decir que no hay vida por encima de ella. Por el contrario, la biología insiste en el principio de que los seres vivos solo pueden de la vida, y la generación espontánea es imposible. Pero si los organismos vienen de un huevo dotado de vida, y las células vivas vienen de células vivas, ¿por qué todas las cosas vivas de este universo no habrían de provenir de una vida original, la cual debe necesariamente ser perfecta so pena de nunca contar ni siquiera para la vida imperfecta de la Tierra? La vida nunca puede venir de abajo, porque de otra manera resultaría que lo más grande provendría de lo menos grande, y lo que por su naturaleza tiende a la simplicidad la materia vendría a ser lo que por su naturaleza tiende a su complejidad la vida. Pedro y Juan, si caminan en dirección contraria, nunca pueden encontrarse. La razón, trabajando en el mundo visible, por una simple aplicación del principio de casualidad asciende hasta la necesidad de esa vida perfecta, libre de toda dependencia de todo lo que es exterior, y esta vida perfecta, la llamamos Dios. Como una pirámide poderosa que va desde lo más bajo de la materia hasta el mismo trono de Dios, existe una inmanencia creciente en las cosas hasta que llegamos a Dios, donde hallamos una actividad inmanente perfecta y, por lo tanto, una vida perfecta. No hay imperfección en Dios, ni en el principio ni en el fin de su vida, porque Él no tiene ni principio ni fin. Porque Él es el alfa, o el principio de las cosas, no tiene necesidad de ir fuera de sí mismo para buscar los elementos necesarios a su vida. Porque Él es el omega, o el fin de todas las cosas, no necesita mirar hacia otra buscando la continuidad o perfección de su vida. Él posee dentro de sí la perfección y la plenitud de la vida. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta actividad inmanente en Dios? ¿A qué compararemos esto? No puede ciertamente ser la actividad de la nutrición como en los animales, porque Dios no tiene cuerpo. Debe ser alguna actividad espiritual como en nuestra propia alma, y esto es precisamente lo que es. Guiados por la revelación, conocemos que la vida interior de Dios es la actividad inmanente de su inteligencia y su voluntad, que son idénticas en su mismo ser. Debido a que tenemos una substancia espiritual que tiene una inteligencia y una voluntad, podemos mirar en nosotros mismos, buscando algún débil reflejo de esa gran vida de Dios. Así como yo puedo mirar a la pintura de un atardecer en Noruega para tener alguna idea de la realidad que él representa. El estudio de nuestra propia alma revelará en modo semejante la vida de Dios. En la prisión de mi cuerpo hay una lámpara que ha sido encendida y que alumbrará por siempre. Esta es mi alma, la fuente de mi vida y el principio por el cual vivo. Mi cuerpo dejará de vivir en el momento en que esta alma lo abandone. Ahora bien, esta alma, este espíritu, ¿qué hace? Hace dos cosas: piensa y ama. Primero que todo piensa. Piensa en cosas más allá de los límites de los sentidos,
piensa en cosas tan espirituales como la belleza, la verdad, el amor, la fortaleza, el valor, la prudencia. ¿De dónde han venido esas ideas? No han venido enteramente del mundo exterior, porque nadie ha visto, ni oído, ni tocado la justicia, la belleza, la fortaleza, aunque sí hemos visto un hombre justo, una rosa bella, o un soldado valiente. Estas ideas, como vemos, han sido generadas por la mente al igual que una planta genera una planta de su especie y un animal genera un animal de su especie. La única diferencia es que, en el caso de la mente, la generación es espiritual. Ahora bien, esta idea mental, o esta palabra como se le ha llamado, pues aún antes es pronunciada como una palabra interna, ¿qué es? ¿Es mi alma o es algo distinto de ella? No es mi alma porque mis pensamientos vienen y van. Yo puedo pensar en el arte, en Dios o en los negocios. En un momento mi pensamiento se ocupa del gozo, en otro del dolor. Los pensamientos que están en mi mente por un minuto, no están en el siguiente. Yo olvido las ideas de ayer. Por lo tanto, mis ideas y mi espíritu son distintos el uno del otro. Yo puedo encontrarme contento conmigo mismo, enojado conmigo mismo, puedo disfrutar con mis propios ensueños y fantasías estando despierto, puedo pasar revista a mi vida delante de los ojos de mi mente, puedo aún sentirme embarazado por mis propios errores. En una palabra, mi vida interna es un largo coloquio conmigo mismo, y sin embargo yo soy uno solo. El pensamiento, a pesar de ser distinto de mi alma, no está separado de ella. Cuando éste se halla presente, mi alma lo ve allí. Yo soy así, a la vez uno y doble. Hay unidad de substancia y pluralidad de acción. Aunque de una sola substancia, mi alma es fecunda, es decir, es capaz de generar pensamientos sin perder nada de sí misma. Se multiplica sin perder nunca la perfección de su unidad. Aunque yo te diga, o te escriba mis pensamientos, estos permanecerán conmigo. Yo doy, y sin embargo retengo. Genero y sin embargo no pierdo nada. Cuanto más en el caso de Dios. La vida tridimensional aquí dependemos de la palabra revelada de Dios, pues la razón humana, dejada a sí misma, nunca podría conocer la vida íntima de Dios. San Pablo escribiéndole su primera carta a los Corintios 2, 10 a 11, nos dice, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El razonamiento que aquí se sigue no es una prueba acerca de la Santísima Trinidad, sino una analogía y un argumento, para mostrar que la presencia de Dios en medio de nosotros, con su amor y como verdad y vida, no es contraria a la razón humana tan limitada. Dios es un espíritu. Su primer acto es pensar, pero su pensamiento no es como el nuestro, no es múltiple. Dios no piensa un pensamiento en un momento y otro en el próximo momento. Él no piensa en ti este momento y en mí el próximo. En la mente de Dios los pensamientos no están destinados a nacer para morir y morir para nacer enseguida. Todo está presente para Él a la vez. En esto, su pensamiento difiere del nuestro, siempre que nuestros pensamientos son distintos, uno siguiendo al otro. En Dios hay solo un pensamiento, Él no tiene necesidad de otro. Este pensamiento es infinito e igual a Él mismo, alcanza hasta los abismos de todas las cosas que son conocidas o pueden ser conocidas. Este pensamiento de Dios único y absoluto, el primogénito del Espíritu de Dios, descansa eternamente en su presencia y es una representación exacta de Él mismo, o, como ha dicho San Pablo, su imagen, el esplendor de su gloria, la figura de su substancia. Este pensamiento de Dios es una palabra, así como nuestra mente tiene una palabra interna.
Pero la palabra de Dios es una por siempre sin ser repetida, la palabra que San Juan oyó en los cielos cuando empezó su evangelio sublime: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y este pensamiento, esta palabra, debido a que es generada, se llama un hijo, pues un hijo es el producto de la generación aún en el orden físico. Y el principio activo de esta generación es llamado Padre, así como el principio activo de la generación en el orden físico es llamado Padre. Cuando nuestras mentes conciben una cosa, ésta tiene una representación de esa cosa en la mente, verbo mental. Así también, cuando el Padre se concibe a sí mismo, allí está el pensamiento que subsiste eternamente, la palabra concebida, el objeto de la eterna contemplación del Padre. Frederick William Faber, en Éxtasis de Contemplación, dice: entre el silencio eterno hablo la palabra sin fin de Dios, nadie oyó excepto aquel que siempre habla, oh maravilla, oh veneración. No se oye ningún canto ni sonido, pero en todas partes y a toda hora, en amor, en sabiduría y en poder, habla el Padre su palabra querida y eterna. Desde la vasta tranquilidad del Padre, en luz coigual fluye la inefablemente dulce palabra con substancia. Oh maravilla, oh veneración. No se oye ningún canto ni sonido, pero en todas partes y a toda hora, en amor, en sabiduría y en poder, habla el Padre su palabra querida y eterna. Esta palabra es llamada un hijo porque es la imagen y semejanza perfecta del Padre, imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y vivo retrato de su substancia. Si un padre terrenal puede transmitir a su hijo todas las noblezas de su carácter, cuanto más no podrá el Padre Celestial comunicar a su Hijo toda la nobleza con toda la perfección y eternidad de su ser. El Hijo es coeterno con el Padre. El Padre no es primero y luego piensa, los dos son simultáneos. En Dios todo es presente, todo es incambiable, nada es nuevo, nada es viejo, nada es añadido, nada es perdido. Y este pensamiento de Dios es distinto de Dios sin estar separado de Él, como mi pensamiento es distinto de mi alma sin estar separado de ella. De igual modo que los rayos de luz salen del sol sin estar separados de él, como un objeto presentado delante de un espejo se revela a sí mismo sin destruir el original, así también en manera aún más sublime es el Hijo generado eternamente por un Padre eterno como distinto de él y nunca separado de él. Y sin embargo no disminuyendo nunca las perfecciones del Padre. Así es como el Padre, contemplando su imagen, su palabra, puede decir en el éxtasis de la primera y real paternidad: tú eres mi Hijo, este día te he engendrado. Este día, en este día de paternidad, es decir, en la duración indivisible de ser sin cambio. Este día, en este día, Dios piensa y engendra a su Hijo, hoy, en ese acto que nunca terminará como nunca empezó. Fulton J. Sheen dice: volved al origen del mundo, acumulad siglo sobre siglo, edad sobre edad, evo sobre eón. El Verbo estaba con Dios. Y ese Verbo, imagen y esplendor del Padre, se hizo carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo no es otro que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que abarca el principio y el fin de todas las cosas, el Verbo que existe antes de toda la creación. El Verbo que presidió en la creación como el Rey del universo, el Verbo hecho carne en Belén, el Verbo hecho carne en la cruz y el Verbo que habita hecho carne, divinidad y humanidad, en el sagrario, el Emanuel eucarístico que nos espera allí manso y humilde. Y el Viernes Santo de hace 20 siglos no marca el fin de Jesucristo, como no marcó el principio. Es uno de los momentos del Verbo eterno de Dios. Jesucristo tiene una prehistoria, la única prehistoria que es realmente prehistoria, una prehistoria que no se puede estudiar en el limo de los pantanos primitivos, sino en el seno del Padre eterno. La prehistoria no ha de estudiarse solamente en las rocas y estratos de la tierra,
sino en el Verbo encarnado que trajo la prehistoria al mundo, que aún desde entonces ha fechado todos los anales de los eventos humanos en dos periodos, el periodo antes de Cristo y el periodo después de Cristo. Aún en el caso de que fuéramos a negar su existencia, tendríamos que fechar esta negativa como hecha tantos años después de su nacimiento. Y volviendo a la persona humana, el hombre no solo piensa, también ama, porque tiene una voluntad como tiene una inteligencia. El amor es el segundo acto del alma como pensar es el primero. El amor es un movimiento hacia un objeto amado para unir a éste con nosotros mismos. El amor es distinto de mi alma, pues, aunque mi alma existe por toda mi vida, yo no amo las mismas cosas. También es distinto de mis pensamientos, pues un pensamiento es sencillamente una mirada o una visión. Por ejemplo, yo digo, veo cuando quiero decir yo entiendo. El amor, por el contrario, no es una mirada sino un movimiento. El animal, por ejemplo, gusta de la hierba verde y se mueve hacia ella. Aunque el amor es distinto del alma y distinto del pensamiento, procede de ambos. Tomemos un artista por ejemplo, su alma genera una idea, una estatua de la Santísima Virgen María. Supongamos que su alma se detiene allí. ¿Llegará a ser puesta en piedra esa idea? Si el artista no ama su idea, nunca tomará el cincel para trabajar. Así el amor del escultor por su idea viene de su alma, aunque el escultor sea uno solo. Todo ser ama su perfección. La planta ama la luz del sol, pues esta es su perfección, el pájaro ama su alimento, pues este es su perfección, el ojo ama el color, pues el color es su perfección, en el sentido estricto del término, el intelecto ama la verdad, pues la verdad es su perfección. La perfección del Padre es el Hijo, o la perfección del pensador eterno es el pensamiento eterno. El Padre, por consiguiente, ama al Hijo. El verdadero amor solo puede ser el fruto del amor subsistente. El amor más noble tiene dos términos, el que ama y el que es amado. En el amor, los dos términos son recíprocos. Yo amo y soy amado. Entre mí y el que yo amo hay un lazo. Este no es mi amor, no es tampoco su amor. Es nuestro amor, el resultante misterioso de dos afectos, un lazo que encadena y un abrazo donde los corazones laten a un solo gozo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El amor no solo está en el Padre, no solo está en el Hijo, es algo entre los dos. El Padre se embriaga con el Hijo que él engendra, el Hijo se embriaga con el Padre que lo engendró, se contemplan mutuamente, se aman uno al otro, se dan mutuamente y se unen en amor. En un amor tan poderoso y tan perfecto y tan fuerte que forma entre ellos un eslabón vivo, pues el amor en tal estado no puede expresarse con meras palabras, cánticos o gritos apasionados. El amor a tal grado no habla, no grita, se expresa a sí mismo como nosotros lo hacemos en algunos momentos inefables, por una inspiración, un suspiro. Y la inspiración del amor no es pasajera como la nuestra, sino un espíritu eterno, y ese espíritu eterno es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. De cómo sea esto, no lo sé yo, pero sí creo en el testimonio de Dios revelando que el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios a gobernar a la Iglesia. Nuestro Señor dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades, y de aquí que la continua sucesión irrompible de la Iglesia desde los días de Cristo hasta nuestros días es debido no a su organización, pues ella es llevada en frágiles barquillas, sino debido a la profusión de este Espíritu sobre el vicario de Cristo, el Papa, y sobre todos los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, es decir, nosotros los bautizados. Tres en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, ¿cómo puede ser? Hay algunos leves vestigios de esta vida en nuestra propia alma. Yo conozco y yo amo. ¿Qué es el conocer?
Es el alma actuando en cierta manera. ¿Qué es el amor? Es el alma actuando en otra manera. Aunque yo soy, aunque yo pienso, aunque yo amo, mi alma permanece substancialmente una, y aunque Dios piensa y ama, el pensamiento y el amor permanecen perfectamente con él mismo, no pasando nunca fuera como el fruto de un árbol o la progenie de un animal. Hay una actividad inmanente perfecta y por consiguiente una vida perfecta. Dios es vida. La Santísima Trinidad es un misterio impenetrable, no contrario a la razón, sino por encima de ésta. Pero si nosotros deseamos algún análisis razonable de que no hay contradicción entre razón y revelación, entonces podemos tomar la explicación corriente entre los teólogos del oeste desde San Agustín, que dice, así como el tronco, las hojas y las ramas consiguen formar un solo árbol y no tres, así como los tres ángulos de un triángulo consiguen formar un solo triángulo y no tres, así como la dirección, el brillo y el calor del sol consiguen formar un solo sol, así como el largo, el ancho y el alto de mi cuarto forman un solo cuarto, así como el agua. El hielo y el vapor son las tres manifestaciones de una sola y misma substancia, así como el movimiento, limpidez y fluidez del agua no componen tres ríos sino uno, así como la forma, el color y el perfume de la rosa no forman tres rosas sino una, así como nuestra alma, nuestra inteligencia y nuestra voluntad no forman tres substancias sino una. Así como uno multiplicado por uno y multiplicado por uno son iguales a uno, y no a tres, así también, de una manera más misteriosa hay tres personas en un Dios y sin embargo hay un solo Dios. Busquemos la vida donde queramos, y no la encontraremos sino en Dios. Descorramos los cerrojos que encierran los secretos de la naturaleza, estudiemos el rostro cambiante de los cielos, la vida no está allí. Coloquemos nuestro corazón a latir contra el corazón del crepúsculo, y compartamos su calor contagioso. La vida no está allí. Dilatemos nuestra búsqueda de la vida hasta que la juventud estropeada haya quedado debajo del montón de años, y los días se hayan deshecho y esfumado como el humo. Y tampoco la vida estará allí. Solo debemos estar satisfechos donde se esconden los almenares de la eternidad, donde hay vida que es la comunión infinita de lo infinito consigo mismo, la vida original de todos los seres, la vida eterna, de donde han emanado todas esas vidas, Dios, la vida de todo lo viviente. Por esta los ángeles son inmortales, por esta nuestras almas tienen una existencia imperecedera, por esta los animales se mueven y crecen, por esta las plantas tienen su ser. Si esta vida eterna desapareciera, toda la vida terrenal caería nuevamente a la nada, pues toda la vida que hay en el globo es prestada. La vida no es un empuje desde abajo sino un don desde arriba, la vida humana no es la perfección de la vida animal, es una representación imperfecta de la vida divina. No existe la generación espontánea en este mundo, ni natural ni sobrenaturalmente. La vida debe venir de la vida. Cuando regresamos a esta, vivimos, cuando nos apartamos de ella, morimos, y esa vida. La vida divina. La única vida que todos buscamos, muchos sin saberlo, es la vida de Dios, la vida dentro de la cual toda vida descansa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para quien sea toda la gloria y el honor por siempre.